Hola, soy Gustavo de Código Facilito y en este video vamos a ver el uso del componente request. Y vamos a realizar nuestras pruebas aquí en nuestro controlador countries y en la acción index. Aquí ya lo tengo para ver el funcionamiento del componente request. Como les comenté anteriormente, los componentes están basados en una clase. El componente request en particular está basado en la clase chttp request. Entonces vamos a buscar esta clase en la carpeta del framework y vamos a localizarla. En la documentación, en la página oficial de allí también pueden encontrar todas las clases y la misma documentación que se encuentra acá en el código. Cabe aclarar y recordar de que por favor el core podemos ingresar a ver todo lo que queramos, pero no modificar ese código. Hay un método init. Aquí pueden ver el método init del componente request. Este método init de request, para el momento en que nosotros vamos a utilizar este componente en los controladores o en cualquier otro lugar, ya se ha ejecutado. Ya se ha ejecutado porque el componente request es un componente que se utiliza en el core, y al utilizarse la primera vez se desencadena esta lógica que tenemos acá. Y ustedes dirán, pero ¿dónde se ejecuta el componente request antes de que yo vea mis controladores? Pues se ejecuta internamente en el core, y es precisamente este componente request el que resuelve la petición que se hace acá en la URL. Entonces esta URL primero es tratada por el componente URL Manager para resolver la URL, y luego el componente URL Manager le dice al componente request cuál controlador y cuál acción va a renderizar. Entonces ya con eso estamos seguros de que esto se va a ejecutar, y como pueden ver, este método normalize request es el que tenemos aquí precisamente, y se encarga de limpiar todas las peticiones get, post, request, cookies, todas las variables que vienen de parte del usuario son limpiadas de las comillas. Entonces esa era una preocupación que teníamos cuando no utilizábamos un framework. En PHP teníamos que decirle a todas las peticiones que limpiaran las comillas para que no nos fueran a inyectar SQL a nuestras variables que posiblemente iban a entrar a una base de datos. Entonces estos métodos que tenemos acá lo que hacen es un for each a cada una de estas variables globales de la aplicación, y le hacen la respectiva validación y la normalización de las peticiones. Y ya con eso podemos estar tranquilos de que lo que viene del usuario ya viene validado en la parte de las comillas. Aquí abajo tenemos otras funciones más, y que ustedes pueden mirar qué es lo que hacen cada una de ellas. Sin embargo, vamos a ver las más utilizadas en nuestro trabajo diario con G. Para utilizar los componentes lo hacemos de esta forma. Request es el alias del componente, y voy a acceder ahora a propiedades y métodos de la clase en la cual está basada este componente. Bueno, una de las que yo más utilizo es isAjax request. Entonces esto devuelve un booleano si la petición es una petición Ajax. Entonces por lo general pues yo lo que hago es que pregunto pues si es Ajax request. Entonces aquí hago otra cosa que no se hace normalmente. Si él viniera por una petición normal. Y entonces aquí por ejemplo se imprime un JSON o algo, la respuesta que está esperando el
el evento que yo haya hecho en JavaScript, por ejemplo, o el envío de un formulario completo. Todo lo podemos validar acá. Entonces es muy verboso también porque por lo menos aquí estoy diciendo que si es una petición AJAX, entonces is AJAX request en camel case. También podemos preguntar, este también lo utilizo en algunas ocasiones para preguntar si hay una petición post. Entonces aquí yo pongo la lógica para saber si vienen datos por post. Sería así. Aunque también podríamos acceder a request get post. Entonces aquí yo le acepta cuál es el nombre del parámetro que estoy esperando por post. Entonces, por ejemplo, sería, vamos a suponer que yo he enviado una variable por post que se llame test, por ejemplo. Entonces, esto lo que haría es preguntar si existe en la posición post test, entonces devuélvela. Si no, devuelve nulo. Pero yo le puedo poner también, por ejemplo, un valor por defecto. Bueno, si test es nulo, o sea, si no existe test, entonces quiero que test sea 1. O que test sea, por ejemplo, así. De esa forma ya yo podría el valor que viene por post. Entonces yo lo que haría sería esto, test. A usar esto así para otros parámetros que no sean solamente post. Por ejemplo, para utilizar get sería query. Entonces, eso lo que haría es devolverte el valor de esta variable. Y si no tiene valor, pues te devolvería el valor que pases acá como segundo parámetro y así. Si no pasamos esto, devolvería null. Allí sería igual a post. Y tenemos también otro que es param. Entonces param lo que va a hacer es preguntar ya sea si existe post o si existe get. Bueno, el uso de estos métodos para acceder a lo que envía el usuario es opcional, porque como pueden ver aquí abajo yo utilicé esto y pues trabajé directamente con el array post, el array global de PHP. Entonces, bueno, eso pues, es opcional. Si quieren pueden usar esto. A mí me parece una ventaja porque igual hay muchos frameworks que te dicen que solamente puedes usar estos métodos que ellos te dan, que es por ejemplo post o get o lo que vayas a acceder. Y ya tú más, si trabajas con esos frameworks, pues ya nunca más vuelves a ver los array post, get y tal. Entonces aquí pues tienes esa libertad. Yo por lo general utilizo más los array post y así. Pero igual depende de la forma en que tú quieras trabajar, ahí tienes la opción para elegir. Además de estos métodos, el componente request también nos ofrece unas variables para poder acceder a los valores de los paths y de las rutas. Entonces yo puedo acceder así, ya estaría en request y puedo acceder a base URL, por ejemplo. Puedo acceder así a base URL, poner aquí un break, a la URL base de mi aplicación. Veamos qué está mostrando. Y miren, me dice que es facilito. Ya de ahí en adelante ya yo podría acceder dentro de facilito. Por ejemplo, si tengo una carpeta imágenes o documentos, ya podría acceder y crear un link a esos documentos sin problemas. Porque ya conozco la base en donde está mi aplicación. Esta que se llama request URI nos devuelve la URL que le hicieron la petición en ese momento.
Pero entonces, no es necesario que se aprendan que esto es para esto, para lo otro, sino que en el momento en que necesiten utilizar esas URLs, no las vayan a tratar de descifrar de forma nativa en PHP, sino que tenemos estas utilidades para esa funcionalidad. Entonces, lo que debemos hacer es ir a la documentación y averiguar para ver qué es lo que necesitamos. Por ejemplo, también tenemos otra que se llama path.info y esa nos da el path en que nos encontramos en ese momento. O sea, que es lo que está después del base URL. Entonces, ese es el path info. A la URL anterior, que es URL referer. Aquí está. Y bueno, pues no me aparece ninguna, pero vamos a ver aquí. Oh. Bueno, ese me daría la URL anterior, pero en este caso no me la está dando por, no sé, algunos factores. No, esa está basado en el array server, la posición TTP referer. Y no siempre, esa variable no siempre es seteado, pero entonces en su servidor yo estoy seguro que sí le funcionaría para la URL anterior, porque yo lo utilizo en un componente de log que yo creé y me funciona bien en el servidor. También podemos tener el query string. Podemos tener el query string o pues no tenemos query string, pero entonces por eso no pasa nada. Pero aquí podríamos, por ejemplo, y aquí ya me dice que hay un query string. Entonces, de esa forma. Ustedes dirán, bueno, yo puedo acceder a todos esos, al query string con el array server y todo. Pero lo bueno de tenerlo en el componente es que tú puedes cambiar, si quieres modificar de manera global ese comportamiento. Por ejemplo, el query string. Entonces, tú podrías solamente redefiniendo el componente ya tienes una nueva funcionalidad y no tendrías que impactar en tu código. Así que simplemente utilizas el componente y ya, y lo que tengas que cambiar lo cambias redefiniendo la clase de tu componente, que es un poco la dinámica del uso de los componentes en G. También tenemos el user agent, que es el navegador. Entonces aquí te devuelve como pueden ver, aquí me dice que es el Chrome, que está en WebKit y todo. Yo tengo un componente que basado en esta cadena te dice cuál es, o sea, te dice cuál es el navegador en sí. O sea, si es Chrome, te dice Chrome. Pues aquí lo que está diciendo es que es Chrome, pero tiene también otras cosas, por ejemplo, el sistema operativo, si es WebKit y todo. Entonces, todo eso también con un componente que tome este string y te lo procese, tú podrías cambiarlo y que el componente ya te diga cuál es. Bueno, es Chrome, el sistema operativo es tal. Yo tengo ese componente que sería bueno que lo incluyéramos en nuestra aplicación de prototipo, pero lo haremos después. En request el user host, que es la dirección del usuario, perdón, del servidor. La dirección del usuario sería remote, que es remote addr, sería user host address. Ese sería el remote addr, que es la IP del cliente. Y así sucesivamente. Entonces, si quieren, necesitan una funcionalidad, hace parte de las peticiones. Entonces, lo más seguro es que esté dentro del componente request. Aquí también podríamos utilizar otro que sería chévere poder verlo más adelante, que se utiliza mucho para enviar cabeceras. Send file
Va a enviar por las cabeceras y un archivo, el nombre que le pongamos acá, por ejemplo, se utiliza mucho para exportar Excel y todo eso. Pero entonces lo veremos cuando veamos cómo exportar a Excel. También tenemos otro que es muy útil, es el redirect. Este lo que va a hacer es que va a llevarte a la URL, pues si va a ser un redirect. Esto aquí puedes poner http, los puntos, enlace, si es absoluta, o sea, si el redirect sale de tu sitio, o podrías, si quisieras, también hacerlo dentro de tu sitio. Aquí hay algo importante y es que el redirect que se hace desde request recibe un string, porque tú le dices cuál es la ruta en la que quieres a la que vaya tu redirect, site, index, lo que quieras. Pero aquí en el controlador tenemos también otro redirect, que es el que más se utiliza y el que se utiliza en el controlador. Ese redirect recibe un array clave valor del tipo de las URL. Entonces aquí tú dices, por ejemplo, el controlador site index, como ya hemos visto, y aquí tú mandas los parámetros get adicionales. Entonces este sería un parámetro get id y él mismo te va a armar el query string de allá. Entonces por lo general se utiliza más dentro del controlador porque lo tenemos el this redirect que acepta un array. Pero si queremos hacer un redirect en otro lugar de la aplicación que no sea un controlador, lo podríamos hacer también, pero ya accediendo directamente al componente request. Y este va a aceptar es un string. Gracias por seguir los videos y un me gusta si te ha gustado, nos serviría mucho. Síguenos en @códigofacilito y nuestra página www.códigofacilito.com. Suscríbete por favor si no lo has hecho y nos vemos. Chao.